¿Qué nos enseña el camino de Emaús? El tercer domingo de Pascua celebramos el camino de Emaús. Veamos cómo sucedió. Dos de los discípulos caminaban hacia una villa llamada Emaús, platicando y discutiendo sobre todo lo que acababa de suceder en Jerusalén, apenas unos días antes. Estoy triste y preocupado. Mientras conversaban, Jesús se acercó y caminó con ellos, pero no lo reconocieron. ¿De qué vienen conversando? ¿Eres el único que no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo que le pasó a Jesús, que lo mataron en la cruz. Nosotros creíamos que se iba a liberar, pero ya van 3 días que murió. Algunas mujeres dicen que encontraron el sepulcro vacío. Ustedes están tristes porque no entendieron nada. ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? Si todas estas cosas fueron anunciadas. Y les fue explicando la palabra de Dios para que entendieran bien todo lo que decía sobre el Salvador. Así, escuchando sus enseñanzas, fueron llegando a la casa que tenían en Emaús. Ya que se está haciendo de noche, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? Y Jesús aceptó. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio a comer. Entonces lo reconocieron. ¡Es Jesús resucitado! ¡Es el Maestro! Pero Jesús ya había desaparecido. Enseguida fueron a contarle a los demás discípulos lo que había pasado y que Jesús, en verdad, había resucitado. Los discípulos estaban muy tristes, así como a veces nos hemos sentido nosotros. Se sentían así porque creían que habían perdido a su líder que los liberaría. Pero sentían que habían fracasado porque su maestro estaba muerto y sentían mucha tristeza de volver a su pueblo derrotados. No comprendía que la verdadera liberación pasaba por otro lado. Cristo caminaba a su lado. No lo hace delante de nosotros y ni atrás. Camina a nuestro lado. San Lucas nos enseñó con esto que Jesús conoce lo que nos pasa. Sabe de nuestras angustias, también de nuestros anhelos. Muchas veces la tristeza y el sufrimiento no nos deja ver con claridad. ¿Cuántas veces pasa Cristo a nuestro lado y no somos capaces de verlo? Cristo entra en el corazón de los discípulos, o bien Él llama a la puerta y ellos lo dejan entrar. Es al partir el pan cuando lo reconocen, es el gesto familiar, tantas veces repetido, tantas veces celebrado, en el que los discípulos reconocen su presencia. El camino de Emaús se convierte así en símbolo de nuestro camino de fe. Las Escrituras y la Eucaristía son indispensables para el encuentro con el Señor. También nosotros llegamos muchas veces a la misa dominical con nuestras preocupaciones, dificultades y desilusiones. Y así como los discípulos vamos tristes en nuestro camino a Emaús, pero nos encuentra la liturgia de la palabra. Jesús nos explica las Escrituras y reenciende en nosotros el fuego de la fe y de la esperanza. Después, en la liturgia de la Eucaristía, Jesús se dona a sí mismo pan de la vida eterna. Actividades. Lee la cita bíblica del Evangelio del domingo, San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Y contestas las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo se llama el pueblo al que iban los discípulos? ¿De qué les iba hablando Jesús a los discípulos? ¿Cuándo reconocieron a Jesús? ¿Qué debes hacer cuando estés triste? ¿Quién da seguridad a nuestro caminar? Dibuja tu pie en una hoja y alrededor de él pon alguna de estas frases. Después haz una oración en familia con la frase que escogiste.